el tema de hoy lo he titulado Discurso apocalíptico de Jesús, engaños fatales. Engaños fatales. Mateo 24 se ha convertido en el día de hoy en uno de los capítulos, o quizás el capítulo más importante, más relevante de las profecías, porque toca aspectos históricos y también toca aspectos escatológicos, es decir, que tiene que ver con eventos futuros, momentos antes de la segunda venida de Jesucristo. El discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos tiene un propósito moral y es recalcar a su iglesia la necesidad de estar preparada para su venida. Y Jesús deja estas señales que nosotros vemos en Mateo capítulo 24 para sostener nuestra esperanza justamente en estos momentos que estamos enfrentando en el día de hoy. El texto que yo voy a tocar a continuación va a ser el texto clave de esta exposición. Y quiero invitarte a que abras las Sagradas Escrituras en Mateo 24, versículo 5. Mateo 24, versículo 5 dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principios de dolores. Como estaba mencionando, el Señor ha dejado esta serie de señales para sostener nuestra esperanza. Esperanza que se estarían dando en los tiempos históricos, como dice Lucas 21:28, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Sí? Cuando estas cosas estén sucediendo. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo ha dejado estas señales. ¿Para qué? No para meterte miedo. Él ha dejado estas señales justamente para que tu esperanza se fortalezca, para que tú estés velando constantemente. Este discurso entero no fue dado, escucha bien, querido hermano y amigo, este discurso no fue dado solo para los discípulos del tiempo de Jesucristo cuando él estaba aquí, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. ¿Sí? De la historia de esta tierra. Así que nosotros vamos a mirar algunos detalles interesantes que toca Jesucristo en Mateo capítulo 24. Y toma nota porque hay algunos elementos, quizás, aunque tú has estudiado ya muchas veces el capítulo 24, vamos a tocar algunos detalles que de pronto a veces se pasan. Y aquí lo vamos a tocar. La primera pregunta, querido, que tú te debes hacer, la primera pregunta que el lector, el intérprete, debe hacer para comprender cualquier texto, cualquier tópico de la Biblia es ¿qué tipo, ojo aquí, qué tipo de documento estoy leyendo? Es decir, yo tengo la Biblia en mis manos y entonces la primera pregunta que debo hacer es, puedes escribir en el chat, ¿qué tipo de documento estoy leyendo? Toma nota. Si estoy leyendo una narrativa, si estoy leyendo una carta, si estoy leyendo una poesía, si estoy leyendo profecía, etcétera. ¿Por qué? Porque dependiendo del género, así será el método de interpretación que debemos abordar para comprender correctamente ese documento que estoy leyendo. Así que no es lo mismo el método para interpretar la narrativa que la apocalíptica. No es lo mismo el método de interpretar la prosa
que una poesía. La prosa es la manera como tú y yo escribimos y hablamos. En este caso, Mateo 24, tenemos una narrativa, ¿sí? Tenemos una narrativa, pero hay un ingrediente más, hay un elemento que el Señor le agrega, hay un género que el Señor Jesucristo le agrega a Mateo 24 y es un lenguaje apocalíptico, lo cual ya es bastante raro en los evangelios. ¿Por qué? Porque los evangelios es pura narrativa y por eso es que tú y yo nos es fácil comprender los evangelios porque es muy fácil entender la narrativa, es muy fácil comprender las historias. Pero en esta oportunidad el Señor le agrega el elemento apocalíptico, ¿sí? Porque Él va a hablar acerca no solo de asuntos históricos de su tiempo, sino que va a tocar aspectos que tienen que ver con el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Hace una combinación, repito, hace una combinación de histórica propia de las profecías clásicas. O aquí ya el profesor Marriaga ayer habló muchísimo, hizo la diferencia entre lo que es una profecía clásica y la profecía apocalíptica. Por lo tanto, no voy a tocar esos aspectos, ya usted lo tiene bastante claro. Entonces, las profecías clásicas tocan aspectos locales, mientras que las profecías apocalípticas ya tocan aspectos del tiempo, del fin y del fin del mundo. Son más abarcantes. Cuando uno analiza este discurso de Jesús, él habla, escucha bien, Jesús está hablando como un profeta del Antiguo Testamento. Nota Mateo capítulo 23, versículo 37 y 38. Dice así, Mateo 23, 37 y 38 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús está hablando como un profeta del Antiguo Testamento. Era un llamado que los profetas del Antiguo Testamento constantemente estaban hablando a la gente de su nación. ¿Sí? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué casa? Jerusalén. Ya Jesucristo estaba allí diciendo, mira, Jerusalén va a quedar desierta, va a ser destruida, el templo va a ser acabado. Al hablar como un profeta del Antiguo Testamento, él habla como un profeta del Antiguo Testamento, entonces se puede decir que Jesucristo está tocando aspectos de su época, que son los aspectos locales, ¿sí? Pero también está tocando aspectos universales que abarca todo el mundo. Ahora, cuando Jesús hace hace la expresión Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas, vas a quedar desierta. Por supuesto, los discípulos quedaron todos inquietos, ¿sí? Ante la pregunta inquietante de los discípulos. ¿Cuál pregunta inquietante? La pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo es que Jerusalén va a quedar desierta? ¿Cuándo es que la casa va a quedar desierta? ¿Y cuándo será la venida del fin del siglo? ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de la venida del fin del siglo? Los discípulos no podían entender porque cuando ya el pastor Demetrio tocó ese aspecto muy bien, cuando ellos veían el templo, ellos decían, para que este templo sea destruido, aquí se tiene que acabar el mundo. O sea, para que este templo, aquí no quede piedra sobre piedra, Jesucristo tiene que venir, tiene que acabarse el mundo. Los discípulos no concebían que el templo fuera destruido con mano humana, sino con el fin del mundo. Y eso está bastante claro. Entonces Jesucristo ahora va a dar las siguientes señales. Mateo capítulo 5 al 7. Jesucristo está hablando de los falsos cristos. Dice, falsos cristos. Muchos, cuando se levanten estos falsos cristos, ¿qué va a ocurrir? Muchos serán engañados. Se oirá de guerra y rumores de guerra y turbarán el corazón.
se va a levantar nación contra nación, habrá pestes y terremotos. Estas señales tuvieron un cumplimiento histórico en los tiempos de Jesucristo, ¿sí? Las guerras y los rumores de guerra a los cuales Jesucristo se refería era justamente esas guerras que tuvieron lugar en el primer siglo con la destrucción de Jerusalén, nación contra nación. Pero estas señales iban a ser mucho más abarcantes, por eso es que él los toca un poco más adelante, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, ante la pregunta inquietante de los discípulos, Jesús comienza con esta serie de señales, el cual, según la estructura, ahora Jesús tiene una estructura de pensamiento que es la que yo quiero que ustedes anoten en esta hora, para que podamos comprender Mateo 24 muy bien. El profesor Marriaga tocó una estructura muy buena, la estructura quiástica. Yo quiero proponerles esta estructura basado en el pasaje que yo estoy tocando acerca de los falsos profetas y los falsos mesías. Y es que el discurso escatológico lleva, escuche bien, lleva un pensamiento similar al enfoque que tenía Daniel, al curso o a la estructura del pensamiento, al enfoque que tenía Daniel. ¿Cuál era ese enfoque que tenía Daniel? Daniel tenía una estructura de repetición y ampliación. Escriba allí, repetición y ampliación, que es justamente lo que hace Daniel en su libro. Es decir, Jesús en su discurso de Mateo capítulo 24, él lo que hace es repetir y ampliar. Por eso es que ustedes ven que muchas muchos elementos se repiten y se vuelven a repetir. Ahorita lo vamos a ver en las diapositivas. ¿Por qué? Porque él está siguiendo un flujo de pensamiento similar al que lleva Daniel, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está apuntando al libro de Daniel, repetición y ampliación. Por ejemplo, Daniel capítulo 2. Tú cuando lees Daniel capítulo 2, que es el primer capítulo de Daniel profético, luego viene Daniel capítulo 7, y lo que hace Daniel capítulo 7 es repetir el capítulo 2, pero también lo amplía en el capítulo 7, amplía la profecía del capítulo 2 y da detalles que el capítulo 2 no da. Daniel capítulo 8 repite a Daniel capítulo 7, pero también da detalles adicionales que Daniel capítulo 7 no tiene. Daniel capítulo 9 ya es una explicación de Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 11 es mucho más detallista. Daniel capítulo 12 repite a Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, pero también da algunos detalles adicionales. Esta plataforma que yo te estoy colocando en este momento, es necesario que tú tomes nota para poder comprender lo que yo te quiero decir en esta noche. A este tipo de estructura que te acabo de mencionar, a este tipo de estructura se le conoce como el paralelismo complementario. Paralelismo complementario, donde un capítulo es paralelo al otro, pero además complementa o da detalles adicionales que el otro no tiene. Entonces, toma nota allí, paralelismo complementario. ¿Y qué tiene que ver eso con Mateo capítulo 24? Tú te vas a dar cuenta en lo que vamos a tocar ahora. Lo primero que Jesús hace es tocar los aspectos históricos de la profecía. La profecía de Jesús tiene una correspondencia tipológica. El profesor Marriaga ayer habló acerca de la tipología. Y cuando hablamos de la tipología nos estamos refiriendo a un hecho histórico, ojo aquí, a un hecho histórico que apunta a otra realidad histórica que es mayor o superior. Y eso es lo que va a hacer Jesucristo aquí en Mateo 24. Es superior y mucho más abarcante.
¿Eso qué significa? Que este aspecto predictivo nos hace pensar que la tipología no es un accidente, sino que es concebido por Dios con el propósito de llamar la atención a la generación actual de este momento. Es decir, voy a explicar algo aquí. No es que la historia se repita, ojo aquí, no es que la historia se repita como algunos pensadores del Oriente tenían en su mente, de que la historia se vuelve a repetir como si fuera cíclica. Nosotros no creemos en la repetición de la historia de una manera cíclica. Cíclico significa como circular, de que la historia hubo un evento, un momento, hubo un evento en la historia y luego ese evento se va a repetir nuevamente, tal cual como lo hubo en el pasado. Nosotros no hablamos de esa manera. Es mejor decir que así como ocurrió un hecho histórico en el pasado, va a ocurrir otro hecho histórico, ¿verdad? En nuestro tiempo o en otro tiempo, similar a la del pasado, nos hace recordar el pasado, ¿sí? Nos hace recordar el pasado con el propósito de que la generación actual se prepare. La historia no se está repitiendo, sino que un evento es parecido porque es mucho mayor y es mucho más abarcante. En ese sentido, habla la tipología. Es decir, la tipología es como si tuviera un doble enfoque. O sea, hay asuntos que se van a cumplir, en este caso, en Mateo 24, antes y después de la destrucción de Jerusalén. Cuando ocurre el aspecto histórico en la destrucción de Jerusalén, a eso le vamos a llamar el aspecto local. Eso es lo que se llama profecía clásica, ¿sí? Pero a la vez tiene una aplicación universal más abarcante que toca todo el mundo antes de la segunda venida de Cristo, toca el tiempo del fin y a eso es lo que le vamos a llamar profecía apocalíptica. ¿Ok? En el que están involucrados, hermanos, en este aspecto más abarcante, están involucrados todas las áreas de la vida, social, moral, espiritual, religioso. Es un asunto, hermanos, que es bastante serio para considerar. Y van a tocar estos aspectos del tiempo del fin, en el cual el Señor siempre nos va a decir, mira, velad y orad. El velar y orar es muy importante. La profecía clásica de Jesús, es decir, cuando escuches clásico es en los tiempos históricos del profeta, con relación a los falsos profetas y falsos mesías, se iba a convertir, lo que estamos leyendo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero en este primer versículo 5, este aspecto histórico está en lo que nosotros llamamos, esto será principio de dolores. Esta profecía clásica con relación a los falsos profetas y a los falsos mesías se va a convertir en un tipo o en un modelo de lo que ocurrirá al final de los tiempos de este mundo. O sea, Jesús lo que hace aquí usa la perspectiva profética de combinar el cumplimiento histórico de su época, ese cumplimiento histórico inminente, y el cumplimiento futuro del tiempo del fin. Y es lo que tenemos aquí. Falsos cristos. Estos falsos cristos, este aspecto histórico del levantamiento de los falsos cristos, y que muchos serán engañados, que ocurrieron en los tiempos antes de la destrucción de Jerusalén. Va a haber un evento histórico antes de la segunda venida de Cristo, el levantamiento de falsos cristos y el falso Mesías en este tiempo también, pero que va a tocar
aspectos universales. Inclusive van a sacudir la fe aún de los escogidos. A esto es lo que nosotros le llamamos la repetición y ampliación de Mateo capítulo 24. Jesús está diciendo, queridos hermanos, y aquí viene la parte seria de este discurso o de este seminario. Lo que Jesús está diciendo es que la experiencia del engaño por parte de los falsos cristos y de los falsos profetas será una experiencia que la iglesia deberá enfrentar a lo largo de sus días hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, así como lo experimentó la iglesia temprana en el primer siglo, el levantamiento de falsos profetas, el levantamiento de falsos cristos, también la iglesia deberá enfrentarlo en mayor esplendor, con mayor cobertura en nuestros tiempos. La profecía clásica de Jesús con relación a estos engaños por parte de los falsos profetas y de los falsos mesías antes de la destrucción de Jerusalén se van a convertir en un tipo, en un modelo, en un patrón de los grandes engaños que se van a manifestar en todo el mundo. Es decir, ocurrió un aspecto local de engaños, pero estos aspectos locales ahora en nuestro tiempo se iban a proliferar. Habrá una gran apostasía, queridos hermanos, que va a amenazar y destruir, dice la palabra de Dios, el amor de muchos. El amor de muchos se enfriará. Es en ese contexto en el que el amor de muchos se enfriará. ¿En el contexto de qué? En el contexto de los falsos cristos y de los falsos profetas. Pero el amor de muchos con respecto a qué? El amor con respecto a Dios. El amor con respecto a la fe se va a enfriar. Esta profecía de los falsos maestros y mesías servirán de modelo de lo que ocurrirá al final de los días de este mundo. Hay un doble foco sobre lo cercano, es decir, lo histórico, y lo lejano, lo escatológico. Cuando nosotros miramos esos aspectos históricos de los falsos cristos, el historiador Josefo dice que estos falsos cristos, Josefo vivió en el primer siglo, y este historiador, Josefo, un erudito, él dice que se cumplieron dentro del marco histórico entre la caída de Jerusalén, en el que muchas personas eran susceptibles a sus engaños. Falsos cristos a la manera del Mesías, que con sus acciones y predicciones anuncian una nueva era en el nombre de Dios y prometen liberación y salvación y dirán que Dios los envió. En ese contexto histórico se levantaron muchos falsos profetas, falsos cristos, pero no tenían trono. Querían tenerlo, pero no lo tenían. Ellos querían liberar a Jerusalén con mano fuerte, es decir, con el brazo humano, con guerra, con armas, con caballos y todo eso. En ese sentido ellos se decían el Mesías, porque recuerda que la palabra Mesías viene del hebreo Meshía, que significa el ungido. El ungido en el pensamiento judío era, los ungidos eran los reyes. Y ellos querían liberar a Jerusalén del yugo opresor de los romanos. En ese sentido, se hacían llamar Mesías y muchos le seguían. Hubo uno que te estoy mostrando aquí en la diapositiva que se llamó Teudas, que tuvo 400 seguidores. Hubieron otros más. Lo que quiero decirle, hermano, es que nuestro Señor Jesucristo da 4 detalles importantes sobre estos pretendientes primarios que se decían llamar falsos profetas y falsos mesías. Primero, que iban a ser abundantes. Mateo 24:5. El error iba a inundar el mundo
En segundo lugar, son persuasivos, es decir, tendrán el poder de engañar a muchos. En tercer lugar, son peligrosos. Por eso es que el Señor le dice, no lo crean, no vayan, no salgan, no crean, no vayan. Porque los falsos cristos son un peligro, no son un peligro menor para el mundo ni para la iglesia. Por lo tanto, no debemos seguirlo, dice el Señor. Y cuarto, son poderosos. Tampoco debemos subestimarlos. Ahora bien, Elena G. de White da una declaración muy tremenda acerca de los falsos cristos. Dice lo siguiente. Muchos falsos mesías iban a presentarse. Una vez más, muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron entre su muerte y el sitio de Jerusalén. ¿Sí están viendo? Ella analiza el aspecto histórico. Aparecieron muchos falsos mesías, pero ahora viene a tocar los aspectos escatológicos. Ella dice, pero esta amonestación fue dada también a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén ha sido practicado a través de los siglos y lo será. Jerusalén es presentado como un modelo, un patrón de lo que es el mundo hoy. Lo que ella está diciendo es que así como ocurrió, y lo que la palabra del Señor está diciendo es que así como ocurrió en Jerusalén, ocurrirá ahora. ¿Eso qué significa? Si Jerusalén fue destruida, el mundo también será destruido. Por lo tanto, cuando todas estas señales estén ocurriendo, la palabra de Dios dice, Lucas 21:28, levanten vuestras cabezas porque la redención está cerca. En la medida que estos falsos profetas y maestros y falsos cristos van apareciendo a lo largo de la historia, ¿sabe qué va a ocurrir? La apostasía se va a incrementar. Se va a incrementar. Este antimesías será relacionado con la abominación, estaba relacionado con la abominación desoladora del profeta Daniel capítulo 7 y versículo 8. Así que en este sentido Jesús está dando detalles adicionales que Daniel no da en el capítulo 7 y en el capítulo 8. O sea que Jesús, tomando como referencia el libro de Daniel, lo trae para su discurso profético y ahora le añade elementos que Daniel, interesante, que Daniel no tocó. Es decir, Jesús tiene los ojos bien puestos en el libro de Daniel. Por eso hay que estudiarlo junto. En esta diapositiva, falsos cristos y falsos profetas. Miren el versículo 9. Nota que empezamos con el versículo 5, que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente a causa de mi nombre. Y lo introduce el versículo 9 con este adverbio de tiempo, tote, tribulación, habrá aborrecimiento y habrá muerte. Lo que estamos notando aquí es justamente la ampliación de la profecía de Mateo 24:5, ¿sí? El aspecto histórico en los tiempos de Jerusalén. Jesucristo ahora está diciendo que va a haber una tribulación, va a haber un aborrecimiento. Aquí estamos viendo ese flujo de pensamiento de Jesús, que es la repetición y ampliación, y ahora agrega un nuevo detalle al engaño masificado que son los falsos profetas. Fíjate, en el versículo 5, Jesucristo está hablando de falsos cristos.
Ahora en el versículo 11 le agrega un detalle más, que no solamente se van a levantar falsos cristos, sino que también va a haber falsos profetas. ¿Y qué detalle le agrega más? Engañará a muchos. Ya eso lo habíamos hablado en el versículo 5. La maldad se va a multiplicar. El amor se va a enfriar. ¿Con relación a qué? A la apostasía que se va a masificar. Y nosotros estamos viendo eso ahora. Pero dice el versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O aquí voy a explicar esto. Porque algunos pueden pensar que el perseverar con relación a resistir la falsa profecía nos haría salvo para el reino de los cielos cuando Cristo venga. Pero no es lo que Jesús está diciendo. Es decir, Jesucristo aquí no está aprobando la salvación por obra, que el perseverar a resistir la profecía, yo voy a ser salvo para irme al reino de los cielos. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el que persevere, que sea capaz en este tiempo, en esos tiempos, de resistir a los falsos profetas, serán salvos de los engaños que se va a masificar. ¿Ok? El versículo 13 está apuntando a ser salvo de los engaños de los falsos profetas, para que tengamos en cuenta este detalle. Entonces, si notamos aquí, cada vez que Jesús toca en su discurso el tema, ojo aquí, de los falsos profetas, viene después de una tribulación. ¿Sí? Cuando Jesús toca el aspecto de los falsos profetas, viene después de una tribulación, viene después de una persecución, con la expresión que usted está viendo aquí, tote, que significa entonces. Cuando la gente, hermanos, cuando la gente está más necesitada de una liberación, entonces se levantan falsos cristos. Cuando la gente está más necesitada de un nuevo tiempo, aparecen los falsos profetas y los falsos cristos. Entonces, el versículo 9, el versículo 11, los falsos profetas y los falsos cristos se van a levantar. El versículo 21. Mira lo que dice acá. El versículo 21. Ya estamos terminando. Porque habrá entonces, otra vez, introduce el adverbio de tiempo, tote. ¿Y qué viene después de eso? Porque habrá entonces gran tribulación, cuando no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. El versículo 13 dice, entonces, tote, se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo aquí? Está repitiendo Mateo 24:5, Mateo 24:11 y le agrega nuevos detalles y ahora une falsos cristos y falsos profetas en esa misma profecía en medio de una gran tribulación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La palabra del Señor dice en el versículo 24, pero se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ahora el detalle, le va a agregar un detalle más. Dice que hará grandes señales y prodigios. Fíjate que el engaño ahora se está masificando, se está intensificando. ¿Por qué? Porque estamos llegando al tiempo, al final del tiempo del fin. Estamos llegando puertas de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Satanás tiene que intensificar su poder. Satanás tiene que levantar todo lo que tiene, toda su artillería. Y no solamente va a traer falsos cristos, falsos profetas, sino que va a hacer grandes señales. Y al pasaje con detalle, el texto griego coloca esta partícula, hoste, que no lo teníamos en el versículo 5, en el versículo 11, en el versículo
en el versículo 21, ahora estas grandes señales y milagro, dice, y hará grandes señales y milagro, Joste, con el propósito. Este detalle está agregado a la profecía. Es decir, este Joste tiene la finalidad de engañar ahora no a muchos. La razón por la cual Satanás levanta falsos cristos y falsos profetas no es tanto para engañar a muchos, sino para engañar a los escogidos. Wow. Para engañar a los escogidos. Por eso, aquí lo que tenemos, repetición y ampliación. ¿Cómo resistir? El Señor Jesucristo dice, no crean, ¿sí? Para no ser engañado. Ahora usted podría preguntar, bueno, pero si el Señor nos escogió, ¿cómo podemos ser engañados? Bueno, aquí el texto, el versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, dice el Señor, no salgan. ¿Por qué? Esta expresión no salgan está en una forma verbal en que es posible que los escogidos sean engañados. Y esto que te estoy diciendo es duro, queridos. Y por eso es que el Señor nos está invitando a velar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque tú y yo hayamos sido elegidos por el Señor, existe la posibilidad de ser desviado. De lo contrario, Satanás no tendría sentido las grandes señales y prodigios que habla Apocalipsis capítulo 13, que está en relación con este pasaje y que futuros oradores se van a tocar este aspecto también en este simposio. No salgan y no crean para no ser engañados. Entonces Jesús dice, ¿cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo? Y quiero terminar con esto, quiero cerrar con esto. Para que ustedes no sean engañados, yo les voy a decir cómo va a aparecer el verdadero Mesías, porque se han levantado muchos Mesías. Se levantaron Mesías en el tiempo histórico de Jesús, se levantaron Mesías a lo largo de la historia de este tiempo, en medio de tribulación, cuando la gente estaba más necesitada, cuando la gente estaba esperando un nuevo tiempo, aparecen falsos profetas. Y ahora te doy este gran detalle. Escúchalo bien, anótalo bien. Jesucristo dice, miren, para que ustedes no sean engañados, vamos a leer el versículo 29. Ojo aquí. E inmediatamente después de la tribulación, ¿qué pasa después de una tribulación? Se levantan falsos profetas y falsos mesías. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se va a levantar otro Mesías. Pero ya no es falso Mesías. Ahora se va a levantar el verdadero Mesías. ¿Y se va a levantar después de qué? De una gran tribulación de aquellos días. Mira lo que va a aparecer con las señales en el sol. Se va a masificar, se va a intensificar, así como fue en los primeros tiempos, así como fue en el tiempo del fin. Va a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, señales astronómicas. Además de la tribulación, este es el detalle que se le agrega a la profecía de repetición y ampliación. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora viene otra vez la partícula. Entonces, versículo 30, tote. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá el verdadero Mesías después de una gran tribulación, señales en el sol, señales y prodigios se van a levantar y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra.
Y voy a terminar con esta declaración de la señora Elena G. de White. Lo primero que hemos visto aquí es el aspecto teológico bíblico, ¿sí? Colocamos el fundamento teológico en el que el Señor está diciendo, mira, yo quiero que tengas en cuenta este detalle. Quiero que tengas en cuenta esto. La característica del verdadero Mesías será así. Todas las naciones se lamentarán. El verdadero Mesías, su venida va a ser que todas las naciones se lamenten, no un pedacito aquí. No va a ser un aspecto local. La venida de Jesucristo va a ser universal. Número 2, viene sobre las nubes con poder y gloria. Enviará a sus ángeles con voz de trompeta, como dice el apóstol Pablo. La venida del verdadero Mesías resucitará a los muertos, que eso no lo puede hacer el falso Mesías. Y la venida del verdadero Mesías va a juntar a los escogidos. Y la declaración de Elena G. de White va con relación a lo que te acabo de decir. ¿Por qué te acabo de mencionar esto? Porque Satanás va a falsificar la venida del Señor Jesucristo. Y ella dice así, el acto capital, ojo aquí, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Wow. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador va a simular que Cristo ha venido en varias partes, en varios sectores de la tierra. Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo del Dios da en Apocalipsis, 1:3. La gloria, dice ella aquí, la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Dice, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Y ella dice así, el pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos, los cuales estaban en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo, anuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su feméntido carácter de Cristo, es decir, en su carácter engañador de Cristo, él asegura haber mudado el día de reposo del sábado por el domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Y dice ella, es el engaño más, ojo aquí, no dice uno de los engaños, dice, es el engaño más y resulta casi irresistible. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Por eso, queridos hermanos, es necesario que nosotros estemos atentos a las señales o las características de la venida del verdadero Mesías, ¿sí? Que Satanás no podrá replicar. Por eso es que Jesús dice, envía a sus ángeles, Satanás no puede hacer eso. Viene con voz de trompeta y un aspecto que Satanás no puede imitar, el falso Mesías o el antimesías, es la resurrección de los muertos. Y el hecho de juntar a los escogidos de los cuatro vientos de la tierra es un elemento que el falso Mesías no puede replicar. Y esa es la razón por la cual el Señor presenta claramente las características de su venida. ¿Por qué? Porque su venida iba a ser
reemplazada por falsos profetas y por falsos mesías. Mi llamado en esta hora es, querido, ¿en qué grupo te vas a encontrar cuando Cristo venga por segunda vez? Para eso tienes que levantar la cabeza. Si yo le estoy hablando para un hermano, para un amigo que está escuchando allí, que de pronto tiene miedo, tiene temor de las cosas que están ocurriendo ahora, ese es el momento para orar y velar. Ese es el momento para decirle al Señor, mira, Señor, aquí estoy, yo no me siento bien preparado, pero yo necesito estar preparado para cuando tú vengas. ¿Qué hay que hacer? Es hora de estudiar más la Biblia. Es hora de orar más. Es hora de velar y no estar distraídos por allí, queridos hermanos. El diablo estaría feliz teniéndonos a nosotros totalmente distraídos. El diablo estaría contento, querido hermano, de tenernos descuidados. Y el Señor no quiere que eso ocurra con nosotros. Así que ese es mi llamado en esta noche. Y esperemos que sea una noche en paz. Hoy puedes ponerte a cuenta con el Señor y comenzar de nuevo. Que Dios te bendiga.